Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. En este momento estamos hablando de un tema en el libro de Proverbios y es el tema de el orgullo y la humildad. Vamos a terminarlo hoy con la ayuda de Dios. Así que por favor, abre la Biblia, hermano, en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 2. Vamos a leerlo de la NTV, la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice las Escrituras? La palabra dice que el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Vamos a repetirlo todos. Póngale ganas a este estudio y sale bonito. Vamos, el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad viene la sabiduría. Con la humildad viene la ¿qué? Sabiduría. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. La coloco en tus manos, amado Padre, y te pido que por favor tú hables a través de esta palabra a todos mis hermanos. Me dispongo en espíritu a escuchar tu palabra y te pido que esta palabra bendiga a todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que estamos tratando, amados hermanos, es el tema del orgullo y la humildad. Un tema bien importante. Si bien tuvimos en cuenta la semana pasada, dijimos que las razones por las cuales el mundo fue destruido es por el orgullo. Sabíamos que el orgullo vino desde mucho tiempo atrás, cuando los seres creados por Dios pretendieron ser igual a Dios. No podemos ser igual a Dios, solo Dios es Dios. Y pretender ocupar el lugar de Dios es una necedad, es orgullo espiritual, y esto es lo que hizo que el mundo sufriera las consecuencias que hoy vivimos. Tratamos algunos puntos. Hablamos primero, les recuerdo algo de lo que hablamos del orgullo y su definición. Dijimos como primer punto que el orgullo le impide al hombre caído ver su propio pecado. El orgullo es algo difícil de ver, y cuando una persona es orgullosa no ve su propio pecado. Eso lo vimos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 12. Dice el proverbista: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Así que una de las cosas que a Dios le molesta es cuando una persona no reconoce sus propias necesidades espirituales, cuando no reconoce su pecado, cuando la persona se ve limpia a sí misma, aunque dice Dios todavía está llena de pecado. ¿Qué más enseñamos como segundo? Hablamos de el orgullo y su origen. Dijimos como primero que el orgullo tuvo su origen cuando el primer ángel, el ángel más poderoso que Dios había creado, ¿cómo se llamaba? Lucero, pretendió ser igual a Dios. Tal vez recordarán que leímos Isaías 14,
versículo 12, cuando el Señor dice allá a este ángel tan poderoso: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Así que el primer orgulloso, digámoslo así, que existió en el universo, ¿quién fue? Lucero. Se sintió tan hermoso, tan poderoso, que quiso ser igual ¿a quién? A Dios. Dice: subiré en lo alto junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero vemos que Dios lo castigó y le dijo: mas tú derribado eres hasta el Seol. Dios no comparte su gloria. Dile a tu hermano: Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios nadie la puede ¿qué? Tocar. Luego hablamos como segundo punto y dijimos que el orgullo entró en la tierra cuando Adán y Eva pretendieron ser igual a Dios. Así que, repito, Lucero, el ángel, el querubín poderoso, quiso ser igual a Dios, y este orgullo de pretender ser igual a Dios lo mandó al abismo. Con el hombre sucedió algo similar. Adán y Eva también quisieron ser igual a Dios. Eso lo vimos allá en Génesis capítulo 3, del versículo 4 al 6. Cuando Satanás le dice a la mujer: con que Dios os ha prohibido comer del fruto del huerto, y ella le dice: no, Dios nos ha prohibido, Dios no nos ha dejado comer de todos los frutos, solamente de este nos ha prohibido comer. Y entonces Satanás le dice a la mujer: es que Dios es envidioso, Dios no quiere que ustedes coman de este fruto, porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Él, como dioses, sabiendo el bien y el mal. Cuando la mujer escucha esta noticia, que ellos serían como Dios, entonces ve más atractivo el fruto y termina comiendo de él y dándole a su marido. Así que el orgullo nació cuando Lucero pretendió ser igual a Dios, y el orgullo entró en el mundo cuando el hombre quiso ser igual a Dios. Así que el orgullo no es otra cosa más que esto, hermano: creernos más de lo que realmente somos. Es exaltarse. Orgullo es vanidad, prepotencia, arrogancia, altivez. Todo esto es orgullo. Cuando alguien deja entrar el orgullo, mira a todos como por debajo del hombro, porque se cree más. Y esto es lo que Dios detesta. Tenemos que entender que el orgullo ha llevado a la destrucción no solo a los ángeles, sino también a los hombres. Así que este tema del orgullo es bien importante. Como tercer punto dijimos que el orgullo ha afectado a todos los hombres, y en el último tiempo es peor. Hoy en día sí que es peor. Y le hablo no solo de hombres mundanos, sino le hablo de hombres creyentes. El orgullo los ha llevado a la ruina. Hablábamos de grandes predicadores, hablábamos de grandes adoradores que comenzaron su ministerio con humildad, servían con humildad y fueron levantados por Dios poco a poco, y Dios los bendijo. Pero cuando ya llegaron a escalar posiciones, dejaron que algo entrara al corazón, que es el orgullo. Y muchos de esos grandes predicadores, Dios ha tenido que avergonzarlos, Dios ha tenido que tumbarlos, Dios ha tenido que pisotearlos para que ellos se den cuenta de su pecado. Es por esa razón que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, Pablo le escribe en el versículo 1: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a venir, dice Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos. Eso quiere decir narcisismo, egocentrismo. Hombres que se van a mirar y se van a amar porque se van a creer especiales. Dice que estos hombres serán ¿qué? Avaros, vanagloriosos, soberbios. En fin, viene una lista de cosas
en estos hombres. Pero lo que más me sorprende es el versículo 5. Dice allá Pablo a Timoteo que estos hombres que se aman a sí mismos, que son vanagloriosos, orgullosos, dice, tendrán, yo no oigo, apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir apariencia de piedad? Es decir, parecerán hombres de Dios, parecerán creyentes, parecerán predicadores, parecerán hombres santos, piadosos. Una persona piadosa es una persona santa, dedicada a Dios. Pero la palabra me dice que serán puras ¿qué? Apariencias. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, el orgullo es un problema no solo del mundo, no es un problema solo de los ángeles caídos, porque todos los ángeles que cayeron por orgullo, pretendiendo ser igual a Dios. El orgullo no es un problema del mundo, el orgullo también es un problema dentro de la iglesia. Mucha gente empezó bien su ministerio, muchos cantantes empezaron su ministerio con humildad, pero luego, sin darse cuenta, por tanto elogio y tanto triunfo, entonces terminaron en la vanidad y en el orgullo. Y eso hace que muchos hayan ¿qué? Caído. Si ustedes hacen un análisis de predicadores de renombre que han caído, son muchísimos, famosísimos. En los Estados Unidos han caído grandes hombres de Dios que se dejaron llenar por el orgullo y Dios tuvo que dejarlos caer para que se den cuenta de que Dios no comparte su gloria. Hoy voy a tratar el último punto de este tema, y es mi tercer punto y último. Voy a hablar de el orgullo y sus consecuencias. El orgullo y sus consecuencias. Bueno, ya aprendimos de dónde nació el orgullo, cómo se originó. Ya sabemos que vino por Lucero, ese querubín precioso que lo describe Ezequiel 28, que era poderosísimo, que quería ser igual a Dios, y como dice Isaías 14, Dios lo derribó. Ya lo entendemos. Ya aprendimos que Adán y Eva cayeron por orgullo, pretender ser igual a Dios. Ya aprendimos que en este tiempo el orgullo ha afectado a la iglesia y la seguirá afectando. Pero ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué trae el orgullo? Entonces, veamos como primer punto A, el orgullo encabeza la lista de los pecados más aborrecidos por Dios. Mira, de pronto si uno entrevista a alguien y le pregunta, ¿usted cuál cree que es el pecado que Dios más aborrece? Yo creo que muchos dirían la idolatría, el adulterio, la fornicación, etcétera. Pero yo voy a demostrarles a ustedes con la Biblia y con el libro de Proverbios, que es nuestro estudio, que el pecado que Dios más aborrece por encima de todos es el orgullo. Porque fue el pecado original, fue el pecado por el cual Lucero, el ángel poderosísimo que hoy conocemos como Satanás, cayó. Y se lo voy a mostrar en el libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 16. Proverbios 6, 16. Preste mucha atención. Como le he dicho, Proverbios no se debe leer a la carrera, hay que meditarlo. Así que, ¿qué dice el proverbista Salomón? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Para ahí, por favor. Lo que está diciendo Salomón, el proverbista, es que hay 6 cosas que Dios detesta, y a esas 6 le suma otra. Es decir, que Dios aborrece ¿cuántas cosas? 7. Eso es lo que él está diciendo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le agrega una, abomina su alma. Vamos a ver cuáles son las 7 y vamos a ver el orden. Entonces vamos a contar una a una. La primera, allá mis ingenieros. La primera, ¿cuál es? Los ojos altivos. Para ahí, ¿qué son ojos altivos? Orgullo. Una persona de ojos altivos es una persona que orgullosa, altiva. Una persona de ojos altivos es aquella que nunca agacha la cabeza, es orgullosa, arrogante. Entonces, repito, hay 7 cosas que Dios detesta. La primera de ellas son los ojos ¿qué?
altivos. La lengua, segunda, la lengua mentirosa. Tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinta, los pies presurosos para correr al mal. La sexta, el testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, de esas 7 cosas que dice Salomón que Dios aborrece, ¿cuál de todas es la primera? Los ojos altivos, la persona orgullosa. A ver, cuando yo le hablo de ojos altivos, quiero que, aunque lo voy a leer más adelante, quiero que se imagine por un segundo lo que hablaba hace 8 días del fariseo y el publicano. Está el publicano postrado ante Dios pidiéndole perdón. Señor, sé propicio a mí, pecador. Perdóname, por favor, porque soy un terrible pecador. Pero ¿cómo está el fariseo? Está de pie, mirando al cielo, los ojos ¿qué? Altivos, diciéndole: Señor, gracias, porque no soy como este publicano, pecador, inmundo y sucio. Yo soy bueno. Córrete para un ladito que allá voy. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué hay ahí en esa oración? Pero póngale gana. Usted viene con una pereza hoy. ¿Con qué viene? Orgullo veo en esa oración. Le falta humildad. Entonces Dios dice, ya lo vamos a leer más adelante, que este publicano volvió a casa justificado antes que el que fariseo. Y el Señor lo aclara: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que cuando la Biblia o el rey Salomón nos habla de Proverbios 6, de que 7 cosas aborrece Dios, y la primera de ellas son los ojos altivos, está hablando del orgullo espiritual. Eso Dios lo detesta. Entonces, ahora que ya entendemos lo del orgullo espiritual o ojos altivos, si yo le pregunto cuál fue el pecado que cometió Lucero, el hijo de la mañana, el ángel poderoso que Dios creó en Ezequiel 28, ¿usted qué me diría? ¿Qué tenía él? Ojos altivos. Él se miró y se vio tan perfecto, como dice Ezequiel 28, querubín perfecto, hermoso, no había nada malo en él. Por la multitud de tus contrataciones te llenaste de orgullo. Y entonces dijiste: subiré a lo alto, pondré en lo alto mi trono, más arriba donde están las estrellas de Dios. Las estrellas son los ángeles, y seré semejante al Altísimo. La altivez es algo que Dios detesta, y es lo que ha llevado a muchos a la ruina. Iglesia, el consejo que yo les he dado es que así Dios nos levante, entre más nos levante, más humildes debemos ser. No dejemos que el orgullo se nos suba a la cabeza. Entonces, 6 cosas aborrece Jehová, y de esas 7, porque dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos. La primera cosa que Dios aborrece son los ojos altivos. Luego, ¿cuál? La lengua mentirosa, el mentiroso Dios lo detesta. La mano derramadora de sangre, los asesinos, los que matan gente por el placer de matarlos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel que está pensando en cómo me acuesto con esa mujer, cómo le quito la mujer al prójimo, cómo mato a aquel, cómo robo, cómo desfalco, cómo hago el chanchullo. Esos son los que maquinan pensamientos sucios. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuáles son los pies presurosos? Los que están a toda hora buscando algo que hacer, pero malo. Los que están buscando a ver con cuál muchacha se acuestan, a cuál muchacha engañan, roban, o a quién le quitan el reloj, o a quién le pegan la puñalada. Esos son los que corren al mal. ¿Quiénes más? El testigo falso que habla mentiras. Esas personas que mienten, engañan diciendo mentiras, irán al infierno. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esos hermanos que les gusta llevar y traer chismositos, dividen la iglesia, y el apóstol Pablo les habla duro a estos cristianos que dividen la iglesia. Si ustedes, por ejemplo, leen primer libro de Corintios,
todo el capítulo de Primera de Corintios, Pablo habla a los que dividen la iglesia. Unos dicen yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo y otros yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo o Pablo fue crucificado por ustedes? La división es algo que es peligroso y Dios lo detesta. Así que los hermanos que les gusta el chismecito, más le vale que cambie, porque también puede perder su salvación e ir al infierno. O mejor dicho, no perder su salvación, porque la salvación no se pierde, sino más bien demuestra con esa lengua tan piperina que nunca ha sido salvo y que por eso habla más de la cuenta. El cristiano nunca se mete en problemas ni mete a otros en problemas. Lo que habla es bendición, para edificación, para instrucción y para exhortación de la iglesia, pero nunca para dividir o para destruir. Así que quedó claro que los ojos altivos son detestados por el Señor. Lea Proverbios 16:6. Proverbios 16:5, discúlpeme. Proverbios 16:5. Atienda a esto que voy a leer. ¿Qué dice las escrituras? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Déjame por favor este proverbio ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí otra vez el proverbista? Que si hay algo que Dios abomina, ¿qué entienden por abominar? Que Dios lo detesta, le molesta, le fastidia, le irrita. ¿Qué es lo que a Dios le molesta tanto? Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. ¿Qué entiende usted por altivo de corazón? Lo mismo que ojos que altivos. Un hombre orgulloso, una mujer orgullosa. Una mujer orgullosa, Dios la detesta. Dios no quiere esto. Dios quiere que sus hijas sean humildes. Es por eso que Pablo les escribe a las damitas que se vistan con modestia, que no sean orgullosas. No es que Pablo tiene problemas con que usted se peine, pero Pablo dice que algunas exageran y se atavían de una manera exagerada y se hacen unos peinados para llamar la atención y una cantidad de lujo. Y Pablo dice que esto a Dios lo detesta. Ahora, ¿por qué? Sencillo, hermana. Usted llega aquí toda embambada, llena de oro por todos lados y collares y lujos, y la pobre hermana que está al lado no tiene ni para desayunar. Llega con su ropita como pobrecita, y eso Dios no quiere. Entonces Pablo dice que el atavío de una mujer no es tanto lo exterior, sino el interior, el atavío del corazón, la humildad, es lo que Dios ama en una hija de Dios. Entonces léalo otra vez. Dice: abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Cuando una persona, hombre o mujer, es altivo de corazón, dice que no quedará ¿qué? Impune. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tarde o temprano Dios lo castigará. Hay personas que creen que no es cierto, que Dios detesta. Dios tarde que temprano tumba al altivo. Mire, haga memoria. No me gusta dar nombres, pero haga memoria de personas que en alguna época crecieron, se volvieron famosísimos y hoy están en el piso. Se llenaron de orgullo y Dios los tiene que bajar. Como dice el dicho popular, no está en ninguna parte, porque algunos dirán, deme la cita bíblica. Subió como palma y bajó como un coco. Así que tenga cuidado, hermano, porque el orgullo es castigado por Dios. Bueno, entonces seguimos con el orgullo y sus consecuencias. Ya le di el primero. El orgullo encabeza la lista de los pecados más aborrecidos por Dios. B. El orgullo espiritual es aborrecido por Dios. Quien lo practica terminará humillado. Orgullo espiritual. ¿Qué entiende por una persona orgullosa espiritual? Una persona que se cree más que otros. Una persona que mira a sus hermanos como inferiores a él.
Una persona que es arrogante porque puede hacer cosas que otro no hace. El hermano orgulloso que le dice al otro: llevo 8 días de ayuno. Parece humilde, pero no necesita decir que lleva 8 días de ayuno. Eso ya suena, aunque parezca humilde y parezca un hombre de Dios, suena a que es una persona que orgullosa. El otro no aguanta ni medio día, porque ayuna medio día y ya le está dando la pálida, y ya dice, pero 8 días, orgullo espiritual. ¿Recuerdan a Jesús cuando se transfiguró? ¿Delante de quién se transfiguró? Pedro, Jacobo y Juan. Y de pronto aparecen a un lado. Yo no le puedo decir todo, Elías y Moisés. Y él empieza a hablar con ellos y se empieza a iluminar en gloria. Y allá estaba Pedro, Juan y Jacobo de rodillas. Y Pedro se le ocurre la idea: Señor, es hermoso lo que estamos viendo. Permíteme que haga 3 enramadas, 3 casitas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. A Pedro, yo quiero conocer a Pedro. Pedro es chistosísimo. Y de pronto oye una voz que le dice: ¿cuál enramada? Pedro se embobó. ¿Qué le pasa? Él es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él oí. Bajan del monte. Yo quiero que usted compare esto y suponga que no es Jesús el que tuvo esta experiencia con Elías ni Moisés, sino fue un predicador X, el que usted quiera. ¿Qué cree usted que haría ese predicador? Lo anunciaría a grito entero. Si es posible, traería a todos los periodistas para que le tomaran fotos y publicaran que se le apareció a Elías. Es más, he visto algún predicador que se volvió invisible. Yo no sé si lo han visto en internet, yo lo he visto, a mí me da risa. Que se transfiguró delante de una gente, pero es pura bobada. Es simplemente un juego de cámaras y de manejo de cámaras. Bueno, a cada cual con su locura. Pero mire qué cosa tan curiosa: cuando Cristo baja, le dice a ellos: no le vayan a decir nada a nadie. ¿Qué ve ahí? Humildad. Cristo no necesitaba hacer ¿qué? Tocar trompeta. Oiga, Cristo sanaba a la gente, la resucitaba, le sanaba los ojos a los ciegos. ¿Y sabe qué les decía cuando los sanaba? Guarde silencio, no le vaya a decir a nadie. Solamente vaya y presenta la ofrenda al sacerdote como lo mandó Moisés. ¿Qué ven en Cristo? Humildad. Ahora comparémoslos con los teleevangelistas de hoy. ¿Igualitos? Es el que más show haga, el que más impresione, el que más fila le hagan y presente una cantidad de milagros que la gran mayoría de ellos al otro día desaparecen. Son meras emociones. Cristo es increíblemente humilde. Nunca buscaba el aplauso de nadie. Nunca buscó ser reconocido. Pero ¿sabe qué? Han pasado 2016 años y sigue siendo el predicador más famoso de todo el universo. ¿Cómo la ve? ¿Dónde están los grandes predicadores humanos? Por un tiempo son famosos y, como dice el apóstol Pedro, son como la neblina: hoy están y mañana desaparecen. El orgullo nunca es bueno, iglesia. Entonces el orgullo espiritual es aborrecido por Dios. Quien lo practica terminará humillado. Y ahora sí vamos a leer el pasaje de Lucas 18 que le hablaba del publicano y el fariseo. Escuche, Lucas 18:9. ¿Qué dice el Señor Jesús? A unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está el pecado, eso es orgullo. Una persona que se cree perfecta, que confía en sí misma, se cree perfecta. Confiar en sí mismo es creerse perfecto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Mire el orgullo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Mire los ojos no altivos, al contrario, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Mira el orgullo espiritual de este fariseo. Hagamos un paralelo rápido. Mientras el publicano está de rodillas, el fariseo está de pie. Vamos a empezar otra vez. Mientras el publicano está de rodillas, el fariseo está de pie. Mientras el publicano tiene su rostro inclinado, sus ojos abajo, el fariseo tiene sus ojos altivos. Mientras el publicano se golpea el pecho de remordimiento por su pecado, el publicano los tiene levantados al cielo diciendo: gracias, Señor, porque yo soy como tú, soy perfecto. Me hiciste perfecto, se te fue la mano conmigo. Bárbaro, me hiciste tremendamente igual a ti. Mientras este hombre no quería ni levantar los ojos al cielo, el otro tenía los ojos altivos. Entonces, el orgullo espiritual es un pecado que Dios condena. Ahora, le pregunto a los santos: ¿creen ustedes que el orgullo espiritual es un pecado que sucedió en tiempos de Cristo? ¿O que sucede todavía ahora? Levante la mano los que creen que todavía hay orgullo espiritual en la iglesia. Es muy sencillo ver el orgullo espiritual, solo tiene que prender un canal de televisión cristiano y ponerse a ver todas las locuras que hacen ahí. Orgullo espiritual es todo lo que usted ve en televisión: quitarse el saco delante de la multitud como un vaquero y tumbar media iglesia, yo no sé cómo. Eso es orgullo espiritual. Orgullo espiritual es tomar una Biblia y botarla al piso y decirle a la gente: tú no pasas de ahí, yo te pongo una barrera, como si fueras un Dios. Y la gente no puede pasar porque esto ya es un dominio mental, es una hipnosis. Y entonces la gente: wow, bárbaro, ese man es impresionante. Eso es lo que está pasando en la iglesia, y a eso se le llama poder. Cuentan un chiste, ¿no? Que uno de estos mega ungidos terminó de tumbar media iglesia, se le olvidó que le quedaba algo de poder y dijo: ay, se me olvidó. No se ha despertado todavía. Sigue bajo la unción. Esto es una locura, iglesia, lo que está pasando. Esto es orgullo espiritual. Orgullo espiritual es decirle a la gente: ríe, tú también, y empieza una histeria de risa. Y cuando alguien no se ríe, entonces te maldice. Eso es orgullo espiritual. Hay que tener cuidado porque eso es lo que se está viendo hoy en las iglesias. Y a eso es lo que la iglesia le fascina, les gusta. Eso a la gente le fascina, todo ese showman. Pero eso no es lo que Dios vino a hacer. Sí, yo sé que en la Biblia encontramos a hombres que Cristo los liberó, se revolcaron y fueron liberados. Pero era el poder de Cristo. Cuando le decía a Satanás: sal de este hombre ahora mismo, convulsionaban, les daba un ataque epiléptico y salían los demonios. Pero esto es muy diferente a cuando todos los que se suponen que ya fueron liberados de los demonios siguen cayendo cada semana y haciendo el show respectivo. Entonces la pregunta es: ¿cuándo van a terminar de ser liberados?
Porque yo a los que vi caer por el poder de Cristo era por los demonios que eran liberados. Porque los demonios furiosos los revolcaban para poder salir. Pero yo no puedo entender cómo una iglesia que ya fue liberada, cada 8 días cae en ese éxtasis de locura y gritos y patadas y pies arriba, y la hermana se le olvidó que traía falda, y qué cosa bárbara estaba. El que tenga oído, que oiga. Proverbios 16:18. Alguien dirá, es envidia porque usted no tiene ese poder. ¿Sabía usted, hermano, que cuando empecé el ministerio, como era un novato en el cristianismo, como pastor, pues yo llevo ya 30 años de cristiano, pero de pastor 16. Cuando empezaba el ministerio, uno es un novato en las cosas pastorales, y empecé a imitar a los grandes televangelistas, y me sucedía exactamente lo mismo. Es más, hay hasta filmaciones que tengo por ahí donde solamente le hacía a la gente así y sin tocarlas, hasta que Dios me habló y me dijo, no, chiquito, yo no te llamé a ti para esto. Eso lo duré haciendo casi 1 año, hasta que un día una hermana se cayó y se rompió la cabeza y casi se mata. Se rompió la cabeza, literal, hermano. Tocó llevarla a una clínica, se le abrió la cabeza. Ese día me di cuenta que eso no era del Espíritu, y que la gente cae por pura psicosis, o yo no sé ni cómo llamarle a esto, pura emocionalismo. Gracias, esa es la palabra. Y desde ese día jamás volví a hacer esto. Eso pasaba y se caía media iglesia, y pero esta vaina no tiene sentido. Sí, es verdad que la gente a veces cae bajo la presencia, pero cuando esto se vuelve una locura, un show y una gritería, esto ya no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué me tocó? Pedirle perdón a Dios y reorganizar mi ministerio y decirle, Señor, perdóname, estoy cayendo en lo mismo. Fue cuando el Señor me dio la palabra: Abraham, yo te he llamado a ti para hacer luz a mi iglesia. Yo te he llamado a ti para que salves y saques de las tinieblas a la iglesia. ¿Alguien está entendiendo? Y eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no ha sido fácil. Bueno, entonces le repito mis 2 puntos. Primero, el orgullo encabeza la lista de los pecados más aborrecidos por Dios. Segundo, el orgullo espiritual es aborrecido por Dios. Quien lo practica terminará humillado. Y C, el hombre orgulloso terminará avergonzado, mientras que el humilde será exaltado. Mira la diferencia. El hombre orgulloso termina como avergonzado, mientras que el humilde será exaltado. Proverbios 18:12. Acuérdate que mi tema todo es de Proverbios, ¿no? Proverbios 18:12. ¿Qué nos dice el proverbista? Lo voy a leer de la NTV. La arrogancia. ¿Qué entienden por arrogancia? Orgullo. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Déjamelo ahí. Vamos a meditar este proverbio. Lo que nos está diciendo el proverbista Salomón es que un hombre arrogante, presumido, altivo, orgulloso, todos estos son sinónimos. Esa persona arrogante va en camino a la que, no oigo, a la destrucción. La arrogancia va delante de la destrucción. O sea, un hombre arrogante, presumido, vanidoso va a quedar destruido. Pero luego dice, pero la humildad precede al honor. ¿Qué quiere decir? El hombre humilde va a ser exaltado. La humildad va antes de la exaltación. El hombre humilde, cuando maneja esa humildad, es cuando Dios lo exalta. Viene a mi mente el pasaje cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: oiga, cuando los inviten a una cena,
no se sienten en las primeras sillas. No sea que de pronto llegue alguien más distinguido que tú y el dueño de la fiesta o de la cena te diga: hey, levántate porque ese puesto está reservado para otro. Y con vergüenza termines ocupando los últimos asientos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando, no? Y Jesús dijo: cuando te inviten a una fiesta, a una reunión, a un agasajo, a una cena, siéntate en la última silla. Cuando llegue el dueño de la fiesta te dirá: hey amigo, ¿qué haces aquí tan atrás? Ven aquí adelante, tengo reservado algo mejor para ti. Entonces ocuparás las primeras filas por tu humildad. La humildad es antes de la exaltación, pero el orgullo va delante de la destrucción. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que tenemos que ser ¿qué? Humildes. Cuando te inviten a algún lado, no te sientes en la mesa, una mesa generalmente rectangular, ¿no? Y los dos lados de aquí es como para las cabezas principales. No ocupes esa silla nunca, porque es del abuelo y la otra es del papá. Tú siéntate aquí. De pronto te dirán: no, deja al abuelo acá, tú siéntate aquí. ¿Ves? Quédate atrás, sé humilde, que Dios te exaltará y te pondrá en el lugar de honor. Esa es la enseñanza. Analicemos otro proverbio, Proverbios 29:23. Proverbio 29:23. ¿Qué nos dice el proverbista? El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad, ¿qué trae? Honra. Déjamelo ahí, por favor. Como todos los proverbios, hay que meditarlos. ¿Qué es lo que dice el proverbista? Lo mismo. Que el hombre orgulloso, la mujer orgullosa, altiva, tarde que temprano terminará humillada, terminará cayendo, terminará en el piso. Eso es inevitable. Pero mientras que la humildad, la mujer humilde, la mujer que todo lo hace con humildad, o el hombre que hace con humildad, terminará honrado y exaltado por el Señor. Mire, iglesia, se lo aseguro, tú no necesitas buscar que te aplaudan. Tú deja que Dios se encargue de eso. Tú sirve con humildad, que Dios sabe cuándo te podrá exaltar. Él se encargará de eso. Es su tarea. Él es el galardonador de aquellos que le sirven y de aquellos que le buscan. Sirvamos con humildad y dejemos que Dios nos exalte cuando sea tiempo. Amén. Ok. Seguimos hablando del orgullo y la humildad. Proverbios capítulo 11 y versículo 2. Proverbios 11:2. Es el mismo pensamiento, pero vamos a leerlo. ¿Qué nos dice aquí? El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Repito, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la ¿qué? La sabiduría. ¿Entendieron el proverbio? Déjamelo ahí. Uno de los grandes problemas del orgullo es que la persona se cree muy sabia, cree saber más que otros, critica, ataca a los pastores por la internet. Generalmente quien ataca siempre a escondidas. Como dice por ahí alguien, otro cobarde detrás de un computador. Entonces se cree más sabio que el pastor, critica, condena la predicación, la juzga, la señala y cree saber más que él. Lo curioso es que Dios lo puso al otro sin saber tanto. Entonces ese orgullo de creerse más lleva a la deshonra, pero el hombre humilde termina adquiriendo la verdadera ¿qué? Sabiduría. Viene a mi mente algo que me sucedió, lo he contado ya muchas veces, pero creo que viene a colación de cuando yo empecé a estudiar. Cuando yo me convierto a Cristo, ya hace casi 30 años, entré al seminario Filadelfia
Siempre he sido de Filadelfia, esto para los que les gusta brincar de iglesia en iglesia. Entré al seminario Filadelfia tan pronto me convertí. Yo creo que a los 6 meses yo ya estaba en el seminario teológico. No sabía ni papa, no sabía ni dónde quedaba Génesis. Y me metí a estudiar teología. Qué locura, pero era el llamado de Dios. Entonces, admiraba yo a un muchacho porque le hacían corrillo en el recreo, en el descanso, en el tiempo que dan en clase y clase para ir a tomar algo. Le hacían corrillo porque el hombre sabía mucha Biblia. Y yo era apenas un joven espiritual, estaba empezando a conocer el ABC de la palabra, pues no sabía nada. Entonces yo me quedaba a un lado mirándolo y admirándolo, cómo le hacían corrillo los otros compañeros, y le hablaba y él exhortaba y enseñaba. Y entonces en mi humildad y admiración hice una oración. Y yo le dije a Dios, siendo un bebé espiritual, le dije al Señor: Señor, yo quiero algún día ser como Él. Y cuando yo dije eso, el Señor me habló y me dijo: no me pidas ser como Él, porque Él es un homosexual. Cuando yo hice, quedé frío. Yo no pude entenderlo, cómo Dios me decía que era un homosexual y yo lo veía como un hombre pero inteligentísimo. Déjeme decirle que no acabó el semestre cuando fue sorprendido y expulsado por homosexualismo. Lo sorprendieron en ese pecado y fue expulsado. Iglesia, el orgullo lleva a la destrucción. Cuando la persona habla y ay, yo me la sé, y Biblia y tal, demuéstralo con tu vida. Porque tú puedes hablar muy bonito, pero es que la mejor predicación no es lo que tú hablas, la mejor predicación es lo que tú vives y lo que tú muestras. Entonces tú puedes saber mucha Biblia, puedes saber más Biblia que yo. Es más, puede que no te guste ni cómo predico. Hay algunos que dicen: no, yo predicaría mejor que ese pastor. Pero mire que lo curioso es que Dios me puso a mí. No lo escogió a usted. Yo no sé si usted sabe tanto para qué me escogió a mí, pero eso lo hace Dios. Entonces viene la palabra y dice: es que Dios puso a lo vil de este mundo, a lo menospreciado de este mundo, a lo que no sirve en este mundo, para hacer de lo que sirve, de lo que no sirve, instrumentos de gloria para Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte? Nunca te creas más. Si Dios puso a alguien allá es porque Dios quiso, es porque Dios quiere gloriarse en él. Pero cuando alguien pretende llegar a una posición por su sapiencia o conocimiento, nunca lo logrará. Conozco a personas que saben más Biblia que yo y nunca han logrado levantar una iglesia de más de 50 personas. Claro que cuando uno habla con ellos, entonces, Pastor Abraham, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, hermano? ¿Y qué va? No, acabo de llegar, estaba por Londres. Ah, qué bien, hermano. ¿Y eso qué? No, estaba haciendo un doctorado en teología. ¿Y usted, pastor, qué? No, pues yo ahí con el seminario Filadelfia, con lo poquito que estudié, yo no tengo muchos cartones. Usted tiene más cartones que un tugurio. No, yo no. Yo tengo el cartoncito de siempre, hermano. Yo conozco pastores que tienen unas credenciales que uno es un baboso al lado de ellos. Eso estudiaron en Londres, en Harvard, en la Luna, en Júpiter, los marcianos, con todo el mundo estudiaron. Eso tienen títulos académicos, teológicos y ciencias, de todo saben. Pero entonces yo digo: oiga, tan curioso, ¿no? Y yo que no tengo sino un seminarito ahí. Esta iglesia crece y crece y crece y llegan almas y almas cada domingo. Raro, ¿no? ¿Por qué será? Entonces viene Proverbios y me dice que Dios bendice al humilde, que el orgullo Dios no lo premia. Nunca te creas más, hermano. Me fascina leer a Pablo, cuando Pablo le dice a la iglesia: es que yo cuando fui ante ustedes no fui con palabras elocuentes, palabras rebuscadas, sino que yo soy tosco en el hablar, ¿sí? Pero poderoso en el espíritu.
Pablo, si usted escuchara predicar a Pablo, Pablo no hablaba bonito como algunos creen. No, Pablo era duro con la palabra. Juan el Bautista, ese predicaba lo más de suavecito. Elías, Ezequiel, todos estos varones, Isaías, eran hombres de fuego. Entonces, iglesia, a mí no me impresionan los títulos, ni cuando en internet ponen los pastores como 50 cursos y títulos y todo. Y yo, graduado en teología del Seminario Filadelfia, punto. Pero aquí vamos, algo hemos aprendido y algo seguiremos aprendiendo por el camino. Amén, iglesia. Y termino con este último punto de: el hombre orgulloso será destruido y aún su casa será asolada. Esto es duro, iglesia, lo que voy a leer acá. Vuelvo a leer: el hombre orgulloso será destruido y aún su casa. Cuando hablo de la casa no hablo del apartamento ni de la finca, hablo de sus hijos. Y aún su casa será asolada. Ya le voy a explicar el por qué. Ya se lo voy a explicar. Proverbios 15:25. Termino con esto y ya lo explico. ¿Qué dice Proverbios 15:25? Jehová asolará, destruirá. ¿Ustedes saben qué es asolar? No dejar nada, hermano. Asolará la casa de los soberbios, altivos, pero afirmará la heredad de la viuda. Vuelvo a repetir: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Por qué Dios es tan duro? Luego no dice la Biblia que el hijo pagará por el pecado de sí mismo y no el hijo pagará por el pecado de los padres. ¿Por qué Dios dice que Jehová asolará la casa de los soberbios? Luego cada uno no paga por su pecado. Pues me puse a meditar en esto y entonces el Señor me explicó el proverbio. La razón por la que muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, la casa del altivo, del soberbio es destruida, es porque ¿cómo es que dice? Hijo de tigre sale pintado. Es porque generalmente el hijo termina imitando al papá o a la mamá. Entonces, si el papá es altivo, pues el hijo no espere que sea ¿cómo llamarle? Pues el humilde de humildes. Si el papá es de dedo parado, pues el hijo se le van a parar los dos dedos, porque fue criado desde niño en altivez. No sé si me entienden. Entonces, generalmente el hijo es una copia del papá. Si el papá es orgulloso, vanidoso y altivo, el hijo va a terminar imitándolo. Y va a terminar siendo así, presumido y altivo. Entonces, iglesia, ¿cuál es la moraleja aquí? Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños de que todo lo que tengamos en esta vida es por gracia y misericordia de Dios y no nuestra. Todo se lo debemos a Dios, quien es que nos bendice. Amén. Tu hijo es una copia de ti. Por eso el proverbio que está escrito ¿en dónde? Hijo de tigre, ¿dónde está escrito eso? Ese no tiene, no mentira, no, porque después dice el pastor dijo, no. Hijo de tigre sale pintado, eso es real, iglesia. Si tú le enseñas a un hijo a ser humilde, generalmente él copia, porque tú eres un héroe para tu hijo. Tus hijos copian lo que tú eres. Si tú eres un hombre honesto, tu hijo es honesto. Ahora, no siempre sucede, pero casi siempre sucede. Pero si tú eres una persona arrogante, generalmente los hijos terminan siendo arrogantes. Entonces, Jehová asolará la casa de los soberbios. ¿Por qué? Pues porque ellos terminan en lo mismo, en altivez, en soberbia. Mire, viene a mi mente ahorita un pasaje de la Escritura de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que por vanidoso y por orgulloso Dios lo puso a comer pasto por 7 años. ¿Alguien sabe de qué hablo? Porque se creía Dios. Entonces Dios le dijo: sí, pues ahora vaya a comer pasto con las bestias. Hasta que levantó la mirada al cielo y dijo: ahora reconozco que tú eres Dios, perdóname, bueno, etc. Pero esa no es la enseñanza es su descendencia. Su nieto, ¿cómo se llamaba? Los cogí chiringueando, ¿no? ¿Cómo? Belsasar, el rey Belsasar
también se volvió igual al abuelo, altivo, y mandó traer los vasos. Cuando él ya fue rey, mandó traer los vasos donde los sacerdotes ministraban las cosas de Dios, y empezó a tomar vino en ellos con todas sus concubinas y sus invitados, hasta que una mano apareció, no sé si recuerdan, en la pared y escribió un mensaje: Mené, mené, cuparsin, hoy te has sido pesado y has sido hallado escaso. Hoy te quitarán tu lugar y serás echado fuera. Exactamente eso fue lo que pasó. Esa misma noche fue quitado del poder y fue derrotado por el ejército enemigo. Dios detesta el orgullo, iglesia. Tenemos que ser humildes, porque de lo contrario podemos estar poniendo en peligro aún a nuestros hijos. Que Dios nos ayude a entender este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. Si te gustó el mensaje, dale la gloria a Dios con un buen aplauso en esta noche. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.